Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pasatyade Satarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna Premi Yadurani Haribol. Hare Krishna. Haribol. Haribol. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, canto segundo, empezamos el capítulo 10. El Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas. Jai. 10. 10. Entonces, este capítulo, Sukadeva Goswami dedica este capítulo a explicar el contenido general del Srimad Bhagavatam. Con esta descripción, Maharaj Parikshit sabrá que todas sus preguntas serán respondidas. Bueno, vamos a empezar y después. ¿Quién quiere empezar la lectura hoy? O leer si quiere. Parece que Yayadeva Hari. Ya. Vamos a empezar. Bien. Entonces el texto número 1 del capítulo 10 dice: Shri Shuka Uvacha Atra Sargo Visargaschan Sthanam Poshanam Utayaham Mambantara Samukata Nirodo Muktirashrayaham. Shri Shukadev Goswami dijo en el Srimad Bhagavatam: las declaraciones se agrupan en 10 divisiones respecto a lo siguiente: la creación del universo, la subcreación, los sistemas planetarios, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo, el cambio de manus, la ciencia de Dios, el regreso al hogar, de vuelta a Dios, la liberación y el sumum bonum. Los 10 temas del Bhagavatam son estos, ¿no? Las 10 divisiones. Sí, aquí tengo un apunte que dice, sí, porque si no apunto ya me olvido todo, Prabhu. Está El bien, apunte de bueno, cuando bueno. estuvimos aquí en el 10º dice, el Srimad Bhagavatam es el Purana más importante. Otro Purana solo hablan de 5 temas. Estos 10 temas hablan de Ashraya, la verdad absoluta. Bueno. Dice, los 10 temas se encuentran en cada canto. ¿Cierto? Tienes el mismo apunte. ¿Qué más, Yayadeva? No, bueno, aquí principalmente se describen los 10 temas que se van a discutir a lo largo de todos los cantos, donde bueno, Parikshit Maharaj va a poder resolver todas sus dudas. Y comienza con Sarga. Ahora estamos en Sarga y Visarga. Sarga es la creación, ¿cómo dice? La creación primaria del Señor, y Visarga es la creación secundaria de Brahma. Son los primeros 2 temas. Comienzan la creación del universo y la subcreación. Entonces ahora estamos en el segundo tema, ¿no? Visarga. Pero siempre se van a ir intermezclando algunos otros temas, también se van a ir discutiendo. Muy bien. Digamos, la meta final, como dice aquí, es el sumum bonum. El último tema del sumum bonum es el ashraya, ¿no? El tomar refugio pleno en la suprema personalidad de Dios. De todos los temas del sumum bonum es
la meta final, Krishna. Sí, aquí hasta tengo unos dibujitos. Muy bien, vamos entonces a seguir, ¿verdad? Voy a compartir el link para los que... Así para que puedan seguir la lectura, ¿no? Ujú. Entonces, texto 2. Leo, texto 2. Sí, hasta que aparezca algún voluntario. Okay. Dice, Dasha Masya Visudyartam Navanam Ihalakshanam Varnayamti Mahatmana Shrutenartena Chari. ¿Qué dice? Chanjasha. Me falla lentes. Para aislar la trascendencia del sumum bonum, las características del resto se describen algunas veces mediante inferencias védicas, algunas veces mediante la explicación directa y algunas veces mediante explicaciones resumidas dadas por los grandes sabios. Okay. Texto 3. El 3 dice, Bhuta Matrendriya Diyam Janmasarga Udahritahan Brahmano Guna Vaishamyad Visarga Paurusha Smritaha. La creación elemental de los 16 componentes de la materia, a saber, los 5 elementos, fuego, agua, tierra, aire y cielo, el sonido, la forma, el sabor, el aroma, la textura y los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel y la mente, se conoce como sarga, mientras que la subsiguiente y resultante interacción de las modalidades de la naturaleza material se denomina visarga. Significado. Con el fin de explicar las 10 divisiones características del Srimad Bhagavatam, existen 7 versos continuos. El primero de esos versos a que se ha hecho referencia trata de las 16 manifestaciones elementales constituidas por la tierra, el agua, etc., con el ego material compuesto de inteligencia y mente materiales. La creación subsiguiente es un resultado de las reacciones de las 16 energías antedichas del primer Purusha, la encarnación Mahavishnu de Govinda. Como lo explicaré más adelante, como lo explicará más adelante Brahma en su tratado Brahma Samhita 5.47 de la siguiente manera. Yad karantarna vajalle vajatisma yogan nidram anamta jagadanam dasaroma kupah adhara shaktina balambya param swamurtim govindanadi purusham tamaham vayami. La primera encarnación purusha de Govinda, el señor Krishna, conocida como Mahavishnu, entra en un sueño místico, Yoga Nidra, y los innumerables universos se encuentran en potencia en todos y cada uno de los agujeros capilares de su cuerpo trascendental. Como se mencionó en el verso anterior, Shrutena, o haciendo referencia a las conclusiones védicas, la Suprema Personalidad de Dios directamente hace posible la creación mediante la manifestación de sus energías específicas. Sin esa referencia védica, la creación parece ser producto de la naturaleza material. Esta conclusión es fruto de un escaso acopio de conocimiento. Del estudio de las referencias védicas se concluye que el origen de todas las energías
es decir, la interna, la externa y la marginal, es la suprema personalidad de Dios. Y como se explicó anteriormente, la conclusión ilusoria es la que dice que la creación la hace la inerte naturaleza material. La conclusión védica es luz trascendental, mientras que la conclusión no védica es oscuridad material. La potencia interna del Señor Supremo es idéntica al Señor Supremo, y la potencia externa se anima al ponerse en contacto con la potencia interna. Las partes integrales de la potencia interna que reaccionan al ponerse en contacto con la potencia externa se denomina potencia marginal o entidades vivientes. Así pues, la creación original proviene directamente de la suprema personalidad de Dios o Param Brahman, y la creación secundaria como resultado de la reacción de los ingredientes originales la hace Brahma. En esa forma se inician las actividades del universo entero. Ay. Entonces ahí está hablando, ¿no?, de las dos creaciones. Como en diferentes partes del Bhagavatam a veces se mencionan diferente cantidad de elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tercer canto vamos a ver cómo se describen los 24 elementos de la naturaleza material. Aquí se describieron 16. Pero son diferentes maneras de contar, ¿no?, o de enumerar los ingredientes de la naturaleza material o los ingredientes primarios que fueron creados por el Señor Supremo, la forma de Mahavishnu. Y después ya cuando esos elementos son utilizados por Brahma para la creación de las cosas materiales, se conoce como la segunda creación o la subcreación. Pero como dice aquí, toda esa materia, las tres energías provienen de Krishna: energía externa, que es la energía material, Prakriti; la energía interna, la energía espiritual del Señor; y Tatasta Shakti, o la energía marginal, que son las jivas, las entidades vivientes. Entonces, en un comienzo el Señor inyecta todas las, como dice aquí, toda la creación sale, los universos potenciales se encuentran en los poros capilares del cuerpo de Mahavishnu. Cuando exhala, esos huevos universales emanan y el Señor los impregna, ¿no?, bueno, pradana, que es todos los elementos materiales en estado latente, no hay interacción. Después del pradana viene prakriti. Bueno, en el pradana están las tres modalidades, pero digamos inactivas. Después prakriti es cuando ya entra, como dice aquí, para activar la potencia externa del Señor se requiere de la potencia interna, o sea, que el Señor intervenga, porque la materia es inerte por sí misma. Entonces el Señor interviene en la forma de, ¿no?, que a través de su potencia, que también se la puede catalogar como la forma del tiempo, Kala Rupa. A través de la forma del tiempo el Señor entra en esa naturaleza material y la activa. Cuando la activa, entonces las modalidades empiezan a interactuar, y también la jiva. Okay, pues eso es lo que se conoce ya cuando la jiva entra en acción, también se conoce como el Maha Tattva, ¿no?, que es la conciencia universal total. Conciencia porque ya están las jivas dentro de esa energía material, y ahí empieza todo a desarrollarse, ¿no? Y la creación secundaria toma lugar, llevada a cabo por el Señor Brahma. Pero eso nos demuestra que realmente el Señor es el origen de todo, ¿no?, de la energía externa, de la energía marginal, que son las jivas, y de la energía interna o espiritual. Pero debido a que el Señor entra solamente a través de su energía, entonces, como dice aquí, personas con escaso acopio de conocimiento pueden pensar que todo proviene de la materia, porque realmente la materia es lo que produce todo, pero cuando es influenciada por la potencia interna del Señor. No, por eso dice que en el Bhagavad Gita, en el capítulo 14, Krishna dice: yo soy el Padre que aporta la simiente, ¿no? Porque Krishna es el que impregna de entidades vivientes la naturaleza material, pero a través de su visión trascendental, ¿no? Mahavishnu lanza una mirada a la naturaleza material y de esa manera impregna la materia. Pero se dice que esa visión trascendental, como el Señor nunca tiene contacto con la materia, esa visión trascendental se conoce como Shambhu.
cuando esa energía completamente espiritual que es la mirada del Señor se pone en contacto con la materia, esa potencia es Shambhu, porque la naturaleza material es Prakriti o Durga, Shambhu es el Señor Shiva, por eso a Shiva también se lo conoce como el Padre de la humanidad. Entonces a través de esa impregnación ya nace, la naturaleza material da a luz, digamos, como la madre, a luz todas las entidades vivientes, por esa potencia Shambhu que es la mirada del Señor. Voy a leer algo que dice Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami ha explicado que los 10 temas principales del Srimad Bhagavatam se encuentran dentro de cada uno de los 12 cantos. Uno no debe tratar de asignar a cada uno de los 10 temas con un canto en particular. Tampoco debe el Srimad Bhagavatam interpretarse de forma artificial para demostrar que se trata de los temas sucesivamente. Lo cierto es que todos los aspectos de conocimiento importante para los seres humanos que se resumen en las 10 categorías mencionadas anteriormente se describen en distinto grado de énfasis y análisis en todo el Srimad Bhagavatam, Esto lo dijo en el canto 12, 7, 11. Yeah. Sí, no son progresivos los temas. Ujú. Al contrario. Hay algunos que tratan más sobre algunos temas, pero no es así progresivo ni que va uno tras otro, ¿no? Sí, La creación todo el tiempo, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4 está, ¿no? La protección del Señor, también los manvantaras, que son los cambios de manos, todo eso está en los primeros cantos, pero también después lo podemos ver, ¿no? Creación de manos están como hasta en el canto 8. El Summum Bonum Krishna tenemos en el 10, en el 11. Y ahí por todos lados uno puede encontrar todos estos temas. La protección Poshanam, lo podemos ver en la historia de Prahlad Maharaj, en el canto 7, como el Señor protege a sus devotos, y así en muchos lugares. El primer canto, ¿no? Cómo protege a Arjuna, cómo protege así a Draupadi, muchos lugares donde se habla de Poshanam, la protección del Señor. muy bien. Entonces en ese texto 3 vemos los primeros 2 temas. ¿Mm? Sarga y Ahí ya está Vishaka. hablando Sarga y Visarga, se habla ahí. Ajá. Y ahora seguimos con el 4. ¿O alguien quiere leer? Siempre los viernes ya estamos Sin gasolina. sin gasolina. Necesitan un chorro de Yo, gasolina. yo leo el Viernes. que sigue, Divya. Nada más me estoy terminando de cepillar los dientes. Está bien. Vamos, ¿Quiere Raga. seguir? Ya, Lean este y el que sigue ya Ok, yo lo leo. ya sí, yo. Ahí va el 4. Dice, número sin 4. gasolina aquí. Stitir Vaikunta Vijaya Poshanam Tad Anugrahah Mambantarani Sadharma Uttaya Karma Vasanaham. La situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la suprema personalidad de Dios. Los manus y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. El incentivo para la actividad es el deseo de realizar trabajo fruitivo. Significado. En este mundo material es creado, mantenido por algún tiempo y luego aniquilado por la voluntad del Señor. Los ingredientes de la creación y el creador subordinado Brahma son creados primero por el Señor Vishnu en sus encarnaciones primera y segunda. La primera encarnación Purusha es Mahavishnu y la segunda encarnación Purusha es Garbhodakashai Vishnu, de quien se crea Brahma. El tercer Purusha Avatar es Shirodakashai Vishnu, que vive como la superalma de todo lo que hay en el universo y que mantiene la creación generada por Brahma. Shiva es uno de los muchos hijos de Brahma
y él aniquila la creación. De manera que el creador original del universo es Vishnu, y por su misericordia sin causa, él también es el sustentador de los seres creados. En consecuencia, es deber de todas las almas condicionadas reconocer la victoria del Señor y de ese modo volverse devotos puros y vivir pacíficamente en este mundo donde los sufrimientos y los peligros existen siempre. Las almas condicionadas que consideran que esta creación material es el lugar para satisfacer los sentidos y que así pues son engañadas por la energía externa de Vishnu, se quedan de nuevo para ser sometidas a las leyes de la naturaleza material, la creación y la destrucción. En el Bhagavad Gita se dice que todos los planetas son destruibles, comenzando con el planeta más elevado de este universo y descendiendo hasta el planeta más bajo, Patala Loka. Y las almas condicionadas puede que viajen por el espacio, bien sea mediante el buen o mal trabajo o mediante aeronaves modernas, pero en todas partes es seguro que han de morir, si bien la duración de la vida en diferentes planetas es diferente. La única manera de lograr la vida eterna es ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, donde no hay más renacimiento como en los planetas materiales. Las almas condicionadas, inconscientes de este hecho muy simple, por haber olvidado su relación con el Señor de Vaikunta, tratan de planear una vida permanente en este mundo material. Engañadas por la energía externa, se dedican así a diversos tipos de desarrollo económico y religioso, olvidando que su función es la de ir de regreso al hogar, de regreso a Dios. Ese olvido es tan fuerte debido a la influencia de Maya que las almas condicionadas no quieren en absoluto ir de regreso a Dios. Mediante el disfrute de los sentidos, repetidamente se vuelven víctimas del nacimiento y la muerte, y así pues malogran sus vidas humanas, que son oportunidades de regresar a Vishnu. Las escrituras directivas hechas por los Manus en diferentes eras y milenios se denominan Sat Dharma, buena guía para los seres humanos, los cuales deben aprovechar para su propio beneficio todas las escrituras reveladas a fin de llevar la vida a feliz término. La creación no es falsa, pero es una manifestación temporal, cuyo único objetivo es darles la oportunidad a las almas condicionadas de ir de regreso a Dios. El deseo de ir de regreso a Dios y las funciones que se realizan en esa dirección constituyen el sendero correcto del trabajo. Cuando se acepta ese sendero regulativo, el Señor les da plena protección a sus devotos por su misericordia sin causa, mientras que los no devotos arriesgan sus propias actividades para atarse a una cadena de reacciones fruitivas. La palabra Sat Dharma es significativa en relación con esto. Sat Dharma, o el deber que se realiza para ir de regreso a Dios, y así pues volverse su devoto puro, es la única actividad piadosa. Todas las demás personas puede que finjan ser piadosas, pero de hecho no lo son. Es solo por esta razón que el Señor aconseja en el Bhagavad Gita que uno abandone todas las supuestas actividades religiosas y se dedique por completo al servicio devocional del Señor para librarse de todas las ansiedades que causa la peligrosa vida de la existencia material. Trabajar dentro del Sat Dharma es la dirección correcta de la vida. El objetivo de uno en la vida debe ser el ir de regreso al hogar, de regreso a Dios, y no el someterse a repetidos nacimientos y muertes en el mundo material, mediante la obtención de cuerpos buenos o malos, para una existencia temporal. En eso estriba la inteligencia de la vida humana y uno debe desear las actividades de la vida en función de ello. Ay. Ya. Ahora sí ya estoy listo. Ahí Aquí en este texto se tocan 3 temas, ¿verdad? no, hasta más, Ah, yo porque habla de la aquí en lo, protección, los manvantaras, que son los manus, el ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios,
habla también de la protección, Poshanan, la protección del Señor que brinda. Bueno, sí, por como 3, Ah, sí, 4. es verdad. Acá tengo Stana, Ustiti, Poshana, Uti Sí, o Poshanan, la Uttaya, y protección. verdad. Y Manvantara también. Ajá. Sí, están en los sistemas planetarios, Manvantara, los Manus, el ir de regreso a Dios, la liberación. Sí, ahí se nombran varios temas ya. Entonces, ahí está Sri Raga listo para el texto 5. Muy bien, presto. Presto, está Eder también. Este es el 5. Ok, voy para ello. Ah, por ello, dirían los españoletes. Ok, voy a hacer mi intento de leer en sánscrito. Vamos. Avataranu charitam hares chasyanu pusam isa kata prokta nanakyano pamrita. Ahí más o menos. La ciencia de Dios describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades juntamente con las actividades de sus grandes devotos. Significado: durante el transcurso de la existencia de la manifestación cósmica, se crea la cronología de la historia que registra las actividades de las entidades vivientes. La generalidad de la gente tiene la tendencia a aprender historia y las narraciones acerca de diferentes hombres y tiempos, pero debido a una falta de conocimiento acerca de la ciencia de Dios, no se inclina a estudiar la historia de las encarnaciones de la personalidad de Dios. Debe recordarse siempre que la creación material se crea para la salvación de las almas condicionadas. El misericordioso Señor, movido por su misericordia sin causa, desciende a diversos planetas del mundo material y actúa en pro de la salvación de las almas condicionadas. Eso hace que valga la pena leer la historia y las narraciones. El Srimad Bhagavatam ofrece esos trascendentales temas del Señor en relación con grandes devotos, por lo tanto, se les debe dar una respetuosa recepción auditiva a los temas acerca de los devotos y el Señor. Yay. Ya, Pues como quiera, Ishanukata. Ajá. no, La no ciencia de hay, Dios. no hay una forma como lineal de leer estas historias, ¿verdad? O sea, siempre es como relatos que corresponden quizá a diferentes tiempos y no, nunca vas a encontrar así como una cronología, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, se Ah. dan muchas vueltas en el tiempo. Y quizá estas historias corresponden al actual Brahma, pero quizá haya otras historias de diferentes Brahmas, ¿verdad? O sea, Ujú. de diferentes creaciones. Sí, claro. Sí, porque el tiempo es cíclico, no lineal como se concibe aquí, ¿no? Exacto. En el plano cartesiano, que es cíclico. Si uno traza una elipse así y después traza una transversal, en el mismo tiempo pueden ocurrir muchas cosas. O sea, por eso los pasatiempos de Krishna se pueden estar ejecutando en diferentes planos en el mismo tiempo, ¿no? Así es. Muy bien. Todo el tiempo. Continúo con el texto 6. Sí, quería solo comentar que es por eso que a veces los maestros cuentan los pasatiempos con detalles diferentes, ¿verdad? Si se fijan, a veces hay muchos detalles diferentes y es porque también los pasatiempos se repiten en diferentes eras, en diferentes calpas y el Señor siempre le pone otros detalles también. Sí. Yes. Muy bien. Bueno, entonces continúo con el texto 6. Sí, Perfecto.
Nirodo Cyanusayaman Atmana Saha Shakti Bihim Muktir Hitvanyata Rupam Svarupena Vyavastitihi. Traducción: la fusión de la entidad viviente juntamente con su tendencia viviente condicional con la acostada mística de Mahavishnu se denomina la terminación de la manifestación cósmica, la liberación de la situación permanente de la forma de la entidad viviente después de que ésta abandona los cambiables cuerpos materiales toscos y sutiles. Significado. Pero aquí me aparece en inglés. Sí, todo me aparece en inglés en la página. A ver, Y a mí también, es verdad. alguien que tenga el libro. Aquí lo tengo yo en español, si quieren. Ok, sí. Sí. Dice significado. Tal como se ha discutido en diversas ocasiones, existen dos tipos de entidades vivientes. La mayoría de ellas siempre están liberadas, es decir, son nitya muktas, mientras que otras siempre están condicionadas. Las almas que siempre están condicionadas tienen la tendencia a desarrollar una mentalidad de enseñoreamiento de la naturaleza material y, por lo tanto, la creación cósmica material se manifiesta para darles a estas almas dos clases de facilidades. Una facilidad consiste en que el alma condicionada pueda actuar de acuerdo con su tendencia de enseñoreamiento de la manifestación cósmica, y la otra facilidad le da al alma condicionada una oportunidad de ir de regreso a Dios. Así que después de la terminación de la manifestación cósmica, la mayoría de las almas condicionadas se funden en la existencia de la personalidad de Dios Mahavishnu, quien yace en su sueño místico, para ser creadas de nuevo en la siguiente creación. Pero algunas de las almas condicionadas que siguen el sonido trascendental en la forma de las escrituras védicas y que por ello pueden ir de regreso a Dios, obtienen cuerpos originales y espirituales, después de abandonar los cuerpos toscos y sutiles que son materiales y condicionados. Los cuerpos materiales condicionales se desarrollan debido al olvido que padecen las entidades vivientes de sus relaciones, de su relación con Dios. Y durante el transcurso de la manifestación cósmica, las almas condicionadas reciben una oportunidad de revivir su condición de vida original con la ayuda de escrituras reveladas, tan misericordiosamente recopiladas por el Señor en sus diferentes encarnaciones. Leer o oír hablar de dichas escrituras trascendentales lo ayuda a uno a volverse liberado, aún en el estado condicional de la existencia material. Todas las escrituras védicas apuntan hacia el servicio devocional de la personalidad de Dios, y tan pronto como uno se encuentra fijo en ese punto, de inmediato queda liberado de la vida condicional. Las formas materiales toscas y sutiles se deben simplemente a la ignorancia del alma condicionada, y tan pronto ésta se sitúa en el servicio devocional del Señor, se vuelve merecedora de ser liberada del estado condicional. Ese servicio devocional consiste en sentir una atracción trascendental por el Supremo, debido a que Él es la fuente de todos los humores agradables. Todo el mundo busca disfrutar de algún humor placentero, pero nadie conoce a la suprema fuente de toda atracción. Raso Vaisa Rasamhi Evayam Ladvanamti Bhavati. Los himnos védicos les hablan a todos acerca de la fuente suprema de todo placer. El ilimitado manantial de todo placer es la personalidad de Dios, y aquel que es lo suficientemente afortunado como para recibir esa información a través de escrituras reveladas tales como el Srimad Bhagavatam se vuelve permanentemente liberado para así ocupar su lugar apropiado en el reino de Dios. Ay. Jai. Aquí habla de los dos tipos de almas que existen, ¿no? Las Nitya Muktas, eternamente liberadas, que son la mayoría, y el montoncito de rebeldes
que somos nosotros, las almas condicionadas, nityabadas, los prisioneros. Pero como dice aquí que la naturaleza material, esta creación tiene esas dos, son para darle dos facilidades a las almas. Una, que intentemos enseñar, como hacer planes para enseñorearnos de la naturaleza material y disfrutar. Y la otra es que cuando uno se da cuenta que no es nuestra función, entonces también se le da oportunidad de regresar al hogar de vuelta a Dios, ¿no? Se habla de nirokta, ¿no? Niroda, ¿no? La liberación. ¿Y cómo logra uno eso? A través de tomar consejo, tomar refugio en el sonido trascendental, ¿no? Las enseñanzas que emite el Señor Supremo a través de las escrituras reveladas, Shruti y Smriti. De esa manera uno puede alcanzar su posición original a través de, en el reino de Dios, la vida espiritual. Y si no, como dice aquí, nosotros, cuando Mahavishnu sale toda la creación material, se expanden los diferentes Vishnu, Brahma crea, los cuerpos, nosotros entramos y estamos en el ciclo de samsara, y si no logramos liberarnos, uno vuelve, cuando viene la disolución, todo vuelve a entrar y nos volvemos al cuerpo de Mahavishnu otra vez, nos quedamos ahí en estado latente hasta que vuelve a exhalar y otra vez se lleva a cabo la creación, y así no estamos manifestándonos y volviéndonos inmanifiestos en esta creación material, que son llevadas a cabo por la inhalación y la exhalación de Mahavishnu. Muy bien, texto 7. Bueno, ese sí me aparece aquí en español. ¿Quieren que lo lea? Sí, Sri Raga. Claro. Ahora este sí. Bueno, tu sánscrito también, sí, sí. Tiene gasolina hoy, Sri Raga. Ya lo último que me queda. Ok, texto 7. Abhasascha nirodascha yatosti adivavasyate sam asraya param brahmam paramatmeti sabdyate. Traducción: el Supremo, quien es célebre como el Ser Supremo o el Alma Suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica y también su depósito y su terminación. Por ello, Él es el manantial supremo, la verdad absoluta. Significado: como se explica en el mismo comienzo del Srimad Bhagavatam, Janmadi Asya Yata Vadanti Tatvavidas Tatvam Jai Yenam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Sabdyate son sinónimos de la fuente suprema de todas las energías denominada Parama Brahma. Paramatma o Bhagavan. La palabra iti que se usa aquí en este verso completa los sinónimos y así pues se refiere a Bhagavan. Esto habrá de explicarse más en los versos posteriores, pero este Bhagavan, en fin de cuentas, significa el Señor Krishna, debido a que el Srimad Bhagavatam ya ha aceptado a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Krishnastu Bhagavan Svayam, la fuente original de todas las energías, o el Summum Bonum, es la verdad absoluta, que se denomina Parama Brahma, etc. Y Bhagavan es la última palabra en verdad absoluta. Incluso entre los sinónimos de Bhagavan, tales como Narayana, Vishnu y Purusha, la última palabra es Krishna, como se confirma en el Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate, etc. Además de eso, el Srimad Bhagavatam es la representación del Señor Krishna como una encarnación sonora del Señor.
Krishna Svam Damo Pagate Dharma Janana Divihi Saha Kalau Nasta Drisham Esa Puranarko Du Nodita. Es en el Bhagavad Gita, capítulo 1, 3:43. Así pues, la conclusión general, el Señor Krishna es la fuente última de todas las energías y la palabra Krishna significa eso. Y para explicar a Krishna o la ciencia de Krishna se ha preparado el Srimad Bhagavatam. En el primer canto del Srimad Bhagavatam, esa verdad queda indicada en las preguntas y respuestas de Sutta Goswami y grandes sabios tales como Saunaka, y en los capítulos primero y segundo del canto se explica eso. En el tercer capítulo se encuentra más explícito este asunto y en el cuarto capítulo se encuentra aún más explícito. En el segundo canto se hace énfasis adicional en que la verdad absoluta es la personalidad de Dios y se señala al Supremo Señor Krishna. El resumen del Srimad Bhagavatam en 4 versos, tal como lo hemos discutido ya, es un compendio. La expresión final de esa suprema personalidad de Dios queda confirmada por Brahma en su Brahma Samhita al decir Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Eso mismo se concluye en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. En los cantos 10º y 11º del Srimad Bhagavatam se explica detalladamente todo el tema. Al hablar de los cambios de los manus o manvantaras, tales como el Svayambhuva Manvantara y el Chakshu Manvantara, Chakshusa Manvantara, según se discute en los cantos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del Srimad Bhagavatam. Se señala al Señor Krishna. En el 8º canto, el Vaivasvata Manvantara explica indirectamente el mismo asunto y en el 9º canto se encuentra el mismo significado. En el 12º canto se explica lo mismo de un modo adicional, específicamente en relación con las diferentes encarnaciones del Señor. Así pues, del estudio de todo el Srimad Bhagavatam se concluye que el Señor Sri Krishna es el sumum bonum último o la fuente última de toda energía. Y de ese acuerdo con los grados de los adoradores puede que se den diferentes indicaciones acerca de la nomenclatura a usar, como Narayana, Brahma, Paramatma, etc. Jai. Jai. El que quería leer en sánscrito, ¿verdad? todo este capítulo, todo este Sí, texto estuvo. bastante ahí, intensivo. Sí. ¿Algún comentario? Pues este texto es el principal de todos, ¿no? El sumum bonum, la fuente, Ajá. La fuente y el fin último también. el fin último. Uh-huh. Es Krishna, la verdad absoluta, personal. Correcto. Ese texto, madre, o sea, es lo que vamos a ver en el canto 10. Ajá. Pero en Sí, todos los cantos, ¿no? ¿Sí? Jayadeva. sí, igual específicamente en canto 10 y 11, donde están principalmente los pasatiempos de Krishna directamente, digamos, porque en todos los demás son como diferentes encarnaciones de Krishna hasta que uno llega a la fuente original, ¿no? Pero sí, en todos lados siempre se mencionan, Ujú. pero principalmente 10 y 11 se habla directamente del sumum bonum que representa. En el Bhagavatam también, los 12 cantos representan diferentes partes del cuerpo del Señor. En canto 1 y 2 son los pies del loto de Krishna, así 3 y 4 van subiendo, ¿no? Las pantorrillas, los muslos, su abdomen, su cintura,
sus pechos, sus brazos y su rostro. ¿No? El canto 10 ya son como su rostro, y el 11 su sonrisa, y el 12 su corona. Ok. Entonces, pero sí, en esos, aunque podemos ver, ¿no? Y el verso que indica eso, que Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, aquí creo que lo mencionó en alguna parte, que según Srila Jiva Goswami se conoce como el Paribhasa Sutra o el rey de todos los versos del Bhagavatam, que es el 1.3.28, donde se dice Ete Chamsa Kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Así esa frase dice, ¿no? Sí, está en como en la octava, novena línea del significado. Krishnastu Bhagavan Swayam, Indrari Vakulam Lokam Mridayante Yoyo, que de todas las encarnaciones y todas las como encarnaciones de las encarnaciones, Krishna es la suprema, es la fuente de todo. Todas las demás encarnaciones aparecen cada vez que hay como, como problemáticas en la sociedad material, y ellos vienen para, digamos, para ayudar, ¿no? Ayudar a los devotos. Entonces, esa es la fuente que todos debemos alcanzar, ¿no? Ese es un bono, es la meta final de la vida espiritual. Y mañana que es Janmastami, vamos a estar muy enfocados en el Summum Bonum. Así. En la corona. En Krishna, En la Krishna completo. sonrisa. ¿Eh? Krishna en todo su esplendor, Así porque es. también en su pie de loto, porque de hecho es sumum bono, en sánscrito es ashraya, el refugio. Y cuando uno toma refugio de sus pies de loto. Así uno debe tomar refugio, mismo cuando uno toma darshan del Señor, primero tiene que tomar darshan de los pies de loto, ir subiendo poco a poco hasta el rostro del Señor. Generalmente nosotros lo primero que miramos es la carita, pero uno debe comenzar la meditación del Señor en sus pies de loto. Por eso, para llegar a la sonrisa, hay que tomar refugio donde principalmente está toda la filosofía del Bhattan, que es canto 1 y canto 2, prácticamente ahí está todo el conocimiento. Lo demás son ya como historias de las encarnaciones, donde hay mucha filosofía también, pero principalmente el Siddhanta, la comprensión, ¿no? De todo el Bhagavatam, vienen los primeros cantos. Por eso tenemos que ir paso a paso hasta llegar al rostro del Señor. Ya. No sé si Eder quiera leer el siguiente texto. Sí. Texto 8. Yodhyatmiko Yampurusha Shoshava Evadi Daivikam Yastatro Vaya Vicheta Purusho Hi Adivaikutikam. La persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina la persona adiátmica. Y la deidad controladora individual de los sentidos se denomina Adivaivika. Adivaivika. El cuerpo que se ve en los globos de los ojos se denomina la persona Adivautica. Significado. El Supremo Summum Bonum controlador es la personalidad de Dios en su porción plenaria de Paramatma, o la manifestación de la superalma en el Bhagavad, o la manifestación de la superalma. En el Bhagavad Gita 10:42 se dice: Atava bahunaitena kim janatena tavarjunam vishtavyaham idam kritishnam ekamshena shito jagat. Todas las deidades controladoras, tales como Vishnu, Brahma y Shiva, son diferentes manifestaciones del aspecto Paramatma de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, quien se exhibe de esa manera al entrar en todos y cada uno de los universos que se generan de él. Pero aún así, aparentemente, existen las divisiones del controlador y lo controlado. Por ejemplo, en el departamento de control de alimentos, el controlador de la comida es una persona hecha de los mismos ingredientes que la persona que está controlada. En forma similar,
Todos y cada uno de los individuos del mundo material están controlados por los semidioses superiores. Como ejemplo de esto, nosotros tenemos nuestros sentidos, pero los sentidos están controlados por deidades controladoras superiores. No podemos ver sin luz, y el controlador de la luz es el sol. El dios del sol se encuentra en el planeta Sol. Y nosotros, los seres humanos individuales o cualquier otro ser de esta tierra, nos encontramos controlados por el dios del sol en lo que respecta a nuestros ojos. En forma similar, todos los sentidos que poseemos están controlados por los semidioses superiores, que son también tan entidades vivientes como lo somos nosotros. Pero los unos están apoderados mientras que los otros estamos controlados. La entidad viviente controlada se denomina la persona adiátmica y el controlador se denomina la persona adidáivica. Todas estas posiciones en el mundo material se deben a diferentes actividades frictivas. Cualquier ser viviente individual puede volverse el dios del sol, o incluso Brahma, o cualquier otro dios del sistema planetario superior, mediante un grado más elevado de trabajo piadoso. Y en forma similar, uno se vuelve controlado por los semidioses superiores, debido a grados inferiores de actividades frictivas. Así que toda entidad viviente individual está sujeta al control del Supremo del Paramatma, quien pone a todos en las diferentes posiciones de controlador y controlado. Aquello que distingue al controlador y al controlado, es decir, el cuerpo material, se denomina el Purusha Adibhautico. Al cuerpo se lo llama a veces Purusha, tal como se confirma en los Vedas, con el siguiente himno. Shabaisha Purusho Narashamayam. Este cuerpo se denomina la encarnación Anarrasa. Este cuerpo depende de comida. Sin embargo, la entidad viviente que mora dentro del cuerpo no come nada, debido a que el propietario es en esencia espíritu. El cuerpo material requiere de reemplazos de materia, debido al deterioro y el desgaste del cuerpo mecánico. Por lo tanto, la diferencia que hay entre la entidad viviente, ay, perdón, entre la entidad viviente individual y las deidades planetarias controladoras radica en el cuerpo, Ana Rashamaya. Puede que el Sol tenga un cuerpo gigantesco y que el hombre tenga un cuerpo más pequeño, pero todos esos cuerpos visibles están hechos de materia. Sin embargo, el dios del sol y la persona individual, que se relacionan como controlador y controlado, son las mismas partes integrales espirituales del Señor Supremo. Y Él es el Ser Supremo, el que coloca a las diferentes partes integrales en diferentes posiciones. Y así pues, se concluye que la Suprema Persona es el refugio de todos. Ay, A ver, quiero leer de nuevo el texto. Dice, la persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina la persona adiátmica, adiátmica. Y la deidad controladora individual de los sentidos se denomina adidáivica, aditáivica. El cuerpo se ve en globos de los ojos. El cuerpo que se ve en los globos de los ojos se denomina la persona adibáutica. O sea, dice, el cuerpo que se ve en los globos de los ojos. es el cuerpo material. Ah, ok, ok, ok. Oh. O sea, el cuerpo material de nosotros es adibautica, pero nosotros somos Jivas. adidiátmica, Yátmica. ¿sí? Y los semidioses controladores son adidai. Adidai. Oh, Oh. muy bien. Mm, ¿Tienen comentarios? sí, aquí se explica cómo realmente siempre somos controlados, ¿no? Para mostrarnos que realmente nosotros siempre queremos ser controladores en, en la naturaleza material, pero aquí se está describiendo que realmente somos control, inclusive para poder ver, pestañear, olfatear, o sea, todas las actividades de nuestros sentidos están controladas por los devatas. De esos devatas, se conocen los 10 devatas,
fueron creados también en la creación primaria del Señor Vishnu. Antes que creara Brahma, hay 10 semidioses que fueron creados por Mahavishnu y que son los controladores de los sentidos de todas las entidades vivientes. Ujú. Después hay otros, ¿no?, semidioses que sí fueron creados por Brahma, que también controlan otros asuntos universales, pero específicamente los devatas de los sentidos fueron creados por Vishnu mismo. Y En esos, ellos nosotros ni siquiera podríamos como mover verga, todo este cuerpo, el movimiento del cuerpo está todo controlado por ellos. ya. ¿Y esos dónde se mencionan? ¿En qué canto se mencionan? Aquí en este canto 2 también, en el Sí, canto 2, en el canto 3 se va a mencionar también. O ya, sea, al ya, comienzo del canto 2 se habla de cómo en la creación de Brahma, ahí se dice, ¿no?, cómo fueron creados. En el tercer canto vamos a ver también todo eso. ya. Está conectado con lo Purusha Avatar, ¿no? Esa Ajá, eso. característica. Y no puede estar uno sin el otro. Siempre están las tres conectados. Ya. Mm. Parte de la creación material. En el canto 2 sí lo vimos, esto de los debatas. Yo no Sí, recuerdo. Ah, que sí, en el canto 2 viene esto de los debatas. los Purusha Sí, Avatar. bueno, uno de los debatas controladores de los sentidos, ya más en el tercero va a venir más detallado todo eso. Ah, ok, Tercer canto. ok. ¿Continúo con el 9? Bueno, sí. Sí, Vamos a leer el 9. ya el último. Lo voy a... Ok, Ok. está bien. Texto 9. Dice, Ekam ekara, ekam ekatarabe, yadano palapamanem, tritayam tatrayo vedam, shaatma shwarayasharayam. Todos los tres antedichos estados de diferentes entidades vivientes son interdependientes. En ausencia de uno de ellos, no se entienden los otros. Pero el Ser Supremo, que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio, es independiente de todos, y por lo tanto, Él es el refugio supremo. Significado. Existen innumerables entidades vivientes que dependen unas de otras con la relación de controlado y controlador. Pero sin el medio de la percepción, nadie puede conocer ni entender quién es el controlado y quién es el controlador. Por ejemplo, el Sol controla la capacidad de nuestra visión. Podemos ver el Sol debido a que posee un cuerpo, y la luz del Sol es útil solo porque tenemos ojos. Si no tuviéramos ojos, la luz del Sol sería inútil. Y sin la luz del Sol, los ojos serían inútiles. Así pues, son interdependientes y ninguno de ellos es independiente. Luego surge la pregunta natural acerca de quién hizo que fueran interdependientes. Aquel que hizo esta relación de interdependencia debe ser en fin de cuentas completamente independiente. ¿Ok? Como se declara al principio del Srimad Bhagavatam, la fuente última de todos los objetivos interdependientes es el sujeto completo e independiente. Esta fuente última de toda interdependencia es la verdad suprema, o Paramatma, la superalma, quien no depende de ninguna otra cosa. Él es Swaraj. Por ejemplo, aquí la V se lee como Swarashraya o Svarashra. Swashra yashrayaha. Swashra. Swashrayashraya. Swasra, Swasrayashrayara. Swa, Yaha. swa. Ok, Swasrayashraya. Ajá, ok. El sol, él solo depende de sí mismo. Y así pues, él es el refugio supremo de todo. Si bien Paramatma y Brahman están subordinados a Bhagavan, debido a que Bhagavan es Purushottama, o la superpersona. Él es también la fuente de la superalma. En el Bhagavad Gita 15:18, el Señor Krishna dice que Él es Purushottama y la fuente de todo.
Y así pues se concluye que Shri Krishna es la fuente y refugio último de todas las entidades, incluso de la superalma y el Brahman supremo. Aún, aún si se acepta que no hay diferencia entre la suprema, entre la superalma y el alma individual depende de la superalma para liberarse de la ilusión producto de la energía material. El individuo se encuentra bajo las garras de la energía ilusoria y por lo tanto, si bien cualitativamente es uno con la superalma, se encuentra bajo la ilusión de identificarse con la materia. Y el alma individual, para desprenderse de ese concepto ilusorio acerca de la verdadera vida, tiene que depender de la superalma para ser reconocida como uno con él. También en ese sentido, la superalma es el refugio supremo, y no hay duda de ello. La entidad viviente, la jiva, depende siempre de la superalma, Paramatma, debido a que el alma individual olvida su identidad espiritual, mientras que la superalma, Paramatma, no olvida su posición trascendental. En el Bhagavad Gita se mencionan específicamente esas posiciones separadas de Jivatma y el Paramatma. En el capítulo cuarto se representa que Arjuna, el alma Jiva, ha olvidado sus muchísimos nacimientos anteriores, pero el Señor, la superalma, no olvida. El Señor recuerda incluso cuando Él enseñó el Bhagavad Gita al Dios del Sol, unos billones de años atrás. El Señor puede recordar esos millones y billones de años, según se declara en el Bhagavad Gita 7:26 de la siguiente manera. Vedamam samatitani vartamani charjunam Bhavi, Bhavishyani Chabutani Mamtu Veda Nakashkanam. El Señor, en su bienaventurado cuerpo eterno de conocimiento, está plenamente consciente de todo lo que ocurrió en el pasado, de lo que ocurre en el presente y también de lo que ocurrirá en el futuro. Pero a pesar de que Él es el refugio tanto de Paramatma como de Brahman, las personas que poseen poco a poco acopio de conocimiento son incapaces de comprenderlo tal como Él es. La propaganda que habla de la entidad que hay entre la conciencia cósmica y la conciencia de las entidades vivientes individuales es completamente extraviadora, debido a que incluso una persona o alma individual, tal como Arjuna, no podría recordar sus acciones pasadas, aun a pesar de que él está siempre con el Señor. ¿Y qué puede saber de su pasado, presente y futuro, el diminuto hombre ordinario que proclama falsamente ser uno con la conciencia cósmica? Pues sí, Wow, debemos recordar nosotros. Muy bien. muy filosófico, ¿no? Muy Sí. filosófico. Entonces, aquel que hizo las relaciones interdependientes debe de ser completamente independiente. Y la Así fuente es. última es Paramatma y la fuente de Paramatma es Shri Krishna. Así que en el mundo material es toda esa formación. Y todo depende de algo más siempre, ¿no? Ujú. Siempre. Aunque nosotros pensamos que somos independientes, siempre dependemos de algo realmente. Ujú. Siempre está la fuente suprema, la fuente última. Sí. Yo quiero ver cuáles son los 10 de batas. Me quedé con la duda, o sea, de que, bueno, ya sé que pues el sol es uno de ellos, ¿verdad? O sea, Ah, el dios del sol nos permite ver y así. Y después yo busco el verso y te los Sí, paso. porfa. Bueno, es que hay toda una sección que habla de eso, Ujú. pero la voy a buscar. Ok, sí. O sea, me quedo pensando de que cómo, o sea, sí es cierto, o sea, ya ves que la otra vez decías de que todos los universos materiales están en la oscuridad. O sea, y pues realmente sí es cierto, o sea, si no hubiera sol, todo, o sea, estaría todo oscuro, no veríamos nada. Ujú. Y si hubiera sol y si tuviéramos ojos, ¿no? Como dice aquí, pues si hay sol y no tenemos ojos, el sol no sirve de nada. Ujú.
Si tuviéramos ojos y no hay sol, tampoco veríamos. Entonces, todo está controlado. Sí. Todo depende de algo más. Y aquel que no depende de nada, ese es Krishna, es el que hace que todo sea interdependiente en el mundo, ¿no? Ujú. Pero finalmente Krishna es el asraya, el refugio. Aunque nosotros dependemos de muchas cosas en el mundo, finalmente tenemos que llegar a esa cosa que no depende de nada, ¿no? A ese objeto que es el Supremo, ¿no? Tomar refugio en el Supremo, ¿no? Esa es como la finalidad, Qué entendiendo que bonito, somos ¿no? diferentes. Como la fuente, ¿no? Una fuente cristalina, El oasis. el oasis. El refugio supremo. Pues muy Muchas bien. gracias. Nos Gracias. vemos en el chorro para cantar los que puedan. Ahora sí, con mucha gasolina todos.